Eh, y le voy a pedir el favor que cierren sus micrófonos. La oración nos la va a ofrecer Ketty. Padre amado, te damos gracias por todas las bondades que recibimos de ti cada día, por la familia que nos has dado, por nuestro trabajo, por nuestros amigos. Gracias por permitirnos estar reunidos una vez más para aprender de tu revelación y crecer en espíritu. Incrementa nuestra capacidad de discernimiento y bendícenos con sabiduría para llegar al corazón de nuestros hermanos y ayudarlos a despertar en un renacer espiritual. Te lo pedimos por amor a tu amado Hijo, Cristo Miguel. Amén. Amén. Mil gracias, Ketty. Amén. Bueno, mis queridos amigos, hoy vamos a trabajar siguiendo las enseñanzas de la maestra Paulita. Sí. La dura del paseo. Vamos a tener 3 participantes. ¿Sí? Yo voy a hacer la introducción, el 0. Después Pablo va a hacer el 1 y el 2. Esperemos que pueda entrar. ¿Sí? Luisito Villamizar va a hacer el 3 y el 4. Adriana va a hacer el 5 y el 6. Y yo cierro con el 7. ¿Ok? Entonces, voy a compartir el documento con ustedes mientras entra Luis y mientras entra Pablo. Si Pablo no puede entrar, Yo estoy aquí. Ah, ya estás ahí. ¿Por qué no te veo? Sí, estoy por aquí. No sé si me escuchan bien, pero sí estoy por perfecto. aquí. Te escuchamos perfecto. Ok, listo, Pablo. Ok. Entonces voy a compartir el documento con ustedes. Cuando lo vean, me dicen. Ya se ve, Jaime. Ok. Bueno, vamos a ver el documento 128, los primeros años de la vida adulta de Jesús, y empieza esto a ponerse, pero espectacular. Realmente es un privilegio poder hacer este estudio, y vamos a ver cómo nos direccionan, ¿sí? Sobre cuál fue el real propósito de este autootorgamiento, ¿sí? Que eso el mundo no lo tiene claro. Y desgraciadamente el mundo cristiano está basado en una mentira, ¿sí? En una distorsión histórica gravísima. Entonces vamos a comenzar. Voy a comenzar leyendo esto. Documento 128, los primeros años de la vida adulta de Jesús. Al comenzar Jesús de Nazaret, los primeros años de su vida adulta, había vivido y seguía viviendo en la tierra una vida humana común y corriente. Jesús vino a este mundo como viene cualquier niño humano. Nada tuvo que ver con la selección de sus padres, aunque sí eligió este mundo para llevar a cabo su séptimo y último autootorgamiento, su encarnación en la semejanza de la carne mortal, pero en todos los demás aspectos entró en el mundo de una manera natural. Creció como cualquier otro hijo del reino y luchó con las vicisitudes de su ambiente, como lo hacen todos los mortales de este mundo y de los otros mundos semejantes. Tened siempre presente el doble propósito del autootorgamiento de Miguel en Urantia. Primero, obtener la maestría de la experiencia en la carne mortal, de vivir la vida completa de una criatura humana, o sea, la culminación de su soberanía en Nevadón. Recordemos que él tuvo 7 autootorgamientos y este era el último, ¿sí? Como, por favor, Paulita y Flor, me controlan micrófonos, ¿sí? Y este último era como una persona, como un humano, nacer como un niño. Entonces es muy interesante esta claridad. Él vino a tener experiencia, a tener conocimiento de la realidad y de las luchas de un mortal, ¿sí? Y era parte de la culminación de su soberanía como regente y como creador del universo local de Nevadón. Y lo más importante, la segunda, es revelar al Padre Universal a los moradores mortales de los mundos del tiempo y del espacio y conducir a estos moradores más eficazmente hacia una mejor comprensión del Padre Universal. Recordemos algo, nosotros traemos una distorsión, en general el mundo cristiano, del Padre. Para nosotros el Padre sigue siendo el gordo, bravo, barrigón, que
está ya sentado encima de una nube con una libretica apuntándonos las cosas malas que hacemos para cobrárnoslas después en el purgatorio o en el infierno que nos han vendido, ¿sí? A través del Antiguo Testamento. Y realmente Jesús viene a mostrarnos un Padre amoroso, un ser completamente diferente, que realmente es un Padre. Entonces dice, todo beneficio adicional para las criaturas, toda ventaja adicional para el universo, serían incidentales y secundarios comparados con los propósitos fundamentales del autootorgamiento mortal. Yo quiero, esto es una nota al margen, que no tiene nada que ver con el libro, pero quiero ver la definición de expiación. Recordemos que el mundo cristiano, o el cristianismo, está basado en la expiación de Jesucristo, ¿sí? Vamos a ver la definición de expiación. Dice la siguiente: la reconciliación del hombre con Dios. En el contexto de las Escrituras, expiar significa padecer el castigo del pecado, eliminando así los efectos del pecado del pecador arrepentido y permitiéndole reconciliarse con Dios. Jesucristo fue el único ser capaz de llevar a cabo la expiación perfecta por todo el género humano. Él pudo hacerlo debido a su elección y preordenación en el gran concilio que tuvo lugar antes de que el mundo fuese formado, por su calidad de Hijo de Dios y su vida sin pecado. La expiación consistió, oiganme esto, en su sufrimiento por los pecados de la humanidad en el jardín de Getsemaní, el derramamiento de su sangre y su muerte y resurrección del sepulcro. Por motivo de la expiación, todos los muertos se levantarán de la tumba con un cuerpo inmortal. La expiación también provee el medio por el cual el ser humano puede recibir el perdón de sus pecados y vivir para siempre con Dios. Pero la persona que haya alcanzado la edad de responsabilidad, que haya recibido la ley, solo obtendrá estas bendiciones si tiene fe en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y recibe las ordenanzas de salvación y obedece los mandamientos de Dios. Entonces, fíjense ustedes, eso es la creencia del mundo cristiano y es totalmente errada, ya que él vino a tener un conocimiento experiencial de ser un ser mortal viviendo esta experiencia y a revelarnos a un Padre lleno de amor. ¿Ok? Entonces, ahora sí, Pablito, el micrófono es tuyo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok. El año 15 de JC. Perdón. Al llegar a los años adultos, Jesús se dispuso con todo empeño y con plena conciencia de sí mismo. Disculpen, ¿se cayó la conexión? No, está perfecto. Pero, disculpen, voy a reiniciar. Al llegar a los años adultos, Jesús se dispuso con todo empeño y con plena conciencia de sí mismo a la tarea de completar la experiencia y conocer a fondo la vida de la forma más baja de sus criaturas inteligentes, para así ganar final y plenamente el derecho al gobierno incondicional de este universo por él creado. Se dedicó a esta tarea formidable con el conocimiento pleno de su doble naturaleza, pero ya había conseguido eficazmente combinar estas dos naturalezas en una sola, la de Jesús de Nazaret. Josué ben José sabía muy bien que él era un hombre mortal nacido de una mujer. Así lo demostró al seleccionar como su primer título el del Hijo del Hombre. En verdad compartió la carne y la sangre e incluso ahora, al presidir con autoridad soberana los destinos de un universo, conserva entre sus numerosos y bien ganados títulos el del Hijo del Hombre. Es literalmente cierto que el Verbo creador, el Hijo creador del Padre Universal, se hizo carne y habitó como hombre en el reino de Urantia. Trabajó, se cansó, descansó y durmió, tuvo hambre y la sació con alimentos, tuvo sed y apagó su sed con agua, sintió en carne propia toda la gama de las emociones y los sentimientos humanos, fue tentado en todo según vuestra semejanza y padeció y murió. Obtuvo conocimientos, adquirió experiencia y los combinó en la sabiduría, tal como lo hacen otros mortales del reino. Hasta después de su bautismo, no se aprovechó de ningún poder sobrenatural, ningún medio utilizó que no fuera parte de su dote humana como hijo de José y María. En cuanto a los atributos de su existencia prehumana, se despojó de aquellos. Antes del comienzo de su trabajo público, su conocimiento de los hombres y de los sucesos estaba limitado exclusivamente a su propia experiencia. Fue un verdadero hombre entre los hombres. Es una eterna y gloriosa verdad que tenemos un alto gobernante que sabe conmoverse con el sentimiento de nuestras debilidades. Tenemos un soberano que fue probado y tentado en todos los aspectos como nosotros, pero no pecó. Puesto que él mismo sufrió, fue probado y comprobado, puede comprender y ministrar plenamente a los que están confundidos y agobiados. Ya el carpintero de Nazaret comprendía plenamente la obra que tenía por delante.
pero eligió vivir su vida humana de acuerdo con la corriente natural y en algunos de estos asuntos es ciertamente un ejemplo para sus criaturas mortales. Aún así está escrito: dejad que esta mente haya en vosotros que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo de la naturaleza de Dios, no consideraba extraño ser igual a Dios. Sin embargo, quiso darse ínfima importancia y tomando la forma de una criatura, nació a semejanza de los hombres. Así pues, en semblanza de hombre, supo ser humilde, se hizo obediente hasta la muerte, aún hasta la muerte en la cruz. Vivió su vida mortal como todos los otros miembros de la familia humana pueden vivir la suya. Como quien en los días de la carne tan frecuentemente elevó oraciones y súplicas, aún con gran emoción y llantos copiosos, a aquel que puede salvarnos del mal, y sus oraciones surtían efecto, porque él tenía fe. Por tal motivo era menester que él se hiciera en todos los aspectos como sus hermanos, para que así pudiera llegar a ser un soberano misericordioso y comprensivo sobre ellos. Sobre su naturaleza humana, no sobre su naturaleza divina, siempre cabían las dudas y las conjeturas, por lo menos hasta el momento de su bautismo. La conciencia de su divinidad fue adquirida lentamente y desde el punto de vista humano constituyó una revelación evolutiva natural. Esta revelación y comprensión de su divinidad comenzó en Jerusalén, con el primer acontecimiento sobrenatural de su existencia humana, cuando no tenía aún 13 años. Y esta experiencia de realización de la naturaleza divina fue completada en el momento de su segunda experiencia sobrenatural durante su vida humana, episodio que se produjo cuando Juan lo bautizó en el Jordán, suceso este que señaló el comienzo de su carrera pública de ministerio y enseñanza. Entre estas dos visitas celestiales, una a los 13 años y la otra durante su bautismo, no ocurrió nada sobrenatural ni sobrehumano en la vida de este Hijo Creador encarnado. No obstante, el niño de Belén, el muchacho, el joven, el hombre de Nazaret, eran verdaderamente el creador encarnado de un universo. Pero durante el transcurso de su vida humana, hasta el día de su bautismo por Juan, no utilizó este poder ni siquiera una vez, ni se valió de la guía de las personalidades celestiales, aparte de la de su serafín guardián. Y los que aquí atestiguamos, conocemos muy bien lo que estamos diciendo. Sin embargo, a través de todos estos años de su vida en la carne, era verdaderamente divino. En verdad, era un hijo creador del Padre del Paraíso. Después de comenzar la carrera Pablito, se te fue el sonido. Esperemos a ver que Pablo tiene plan B, a ver. Se le fue el internet. Pero no aparece el plan B tampoco. ¿No? No, no está nada en los participantes. Ah, entró. Ok. ¿Listo, Pablo? ¿Me escuchan? Sí. Arranca de nuevo en el 10. Sin embargo. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Te escuchamos bien. Sí. Arranca de nuevo en el 10. Sí, disculpen, que se cae la conexión, ya saben. Tranquilo. Sí. Ok. Sin embargo, a través de todos estos años, me parece que me están oyendo mal. Sí, sí, no, te estamos oyendo bien, tranquilo. No sé si me escuchan. Pablo, sí, te estamos oyendo. Sí. Sí. Ok, perdón, sigo. Sin embargo, a través de todos estos años, perfecto. Sin embargo, a través de todos estos años de su vida en la carne, era verdaderamente divino. En verdad, era un hijo creador del Padre del Paraíso. Después de comenzar la carrera pública y después de completar técnicamente su experiencia puramente mortal para la adquisición de la soberanía, no dudó en admitir públicamente que era el Hijo de Dios. No dudó al declarar:
Yo soy Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. No protestó en años posteriores cuando se le llamaba Señor de la Gloria, gobernante de un universo, el Dios Señor de toda la creación, el Santo de Israel, el Señor de todo, nuestro Señor y nuestro Dios. Dios con nosotros, el que tiene un nombre que está por encima de todos los nombres y en todos los mundos. La omnipotencia en un universo, la mente universal de esta creación, aquel que guarda todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La plenitud de aquel que llena todas las cosas, el verbo eterno del Dios eterno. Aquel que era antes de todas las cosas y en quien consisten todas las cosas. El creador de los cielos y de la tierra, el sostenedor de un universo, el juez de la tierra entera, el dador, el capitán. No objetó nunca el uso de ninguno de estos títulos que se le dieron, después de salir de su vida puramente humana, a los siguientes años en los que ya tenía conciencia plena del ministerio de la divinidad en la humanidad, por la humanidad y para la humanidad en este mundo y para todos los otros mundos. Jesús solo objetó un título, cierta vez cuando lo ¿Otra vez se cayó? Sigo. Ah, ok. Jesús solo objetó un título. Sí, se cayó y volvió a entrar. Dale, tranquilo. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Ok, sigo. Jesús solo objetó un título, cierta vez cuando lo llamaron Emmanuel. Simplemente replicó, yo no, él es mi hermano mayor. Siempre, incluso después de su prominencia en gran escala de la vida en la tierra, Jesús estuvo humildemente sujeto a la voluntad del Padre en los cielos. Después de su bautismo, no le preocupó el permitir que los sinceros creyentes y sus seguidores agradecidos lo adoraran. Incluso mientras luchaba con la pobreza y trabajaba con sus manos para proveer las primeras necesidades de su familia, su conciencia de que él era hijo de Dios crecía. Sabía que fue el hacedor de los cielos y de esta misma tierra en la cual estaba viviendo su existencia humana. Y las huestes de seres celestiales de todo el grandioso universo que lo estaban contemplando, conocían asimismo que este hombre de Nazaret era su amado soberano y su padre creador. Un profundo suspenso invadió el universo de Nevadón durante estos años. Todos los ojos celestiales estaban continuamente fijos en Urantia, en Palestina. Este año, Jesús fue a Jerusalén con José para celebrar la Pascua. Habiendo llevado ya a Santiago al templo para su consagración, creía que era su deber llevar a José. Jesús nunca mostró ningún grado de parcialidad. Fue con José a Jerusalén por la ruta usual del Valle del Jordán, que pasaba por Se te fue el sonido. Disculpen, se cayó de nuevo. Ok, fue con José, arranca ahí. Perfecto. Fue con José. Esa es la primera parte de ese párrafo. Sí, aquí fue con José. Ok. Este año Jesús fue a Jerusalén con José para celebrar la Pascua. Habiendo llevado ya a Santiago al templo para su consagración. Creía que era su deber llevar a José. Jesús nunca mostró ningún grado de parcialidad en el trato con su familia. Fue con José a Jerusalén por la ruta usual del Valle del Jordán, pero regresó a Nazaret por el camino del este del Jordán que pasaba por Amatus. Bajando por el Jordán, Jesús le contó a José varios episodios de la historia judía y durante el viaje de regreso le relató las experiencias de las famosas tribus de Rubén, Gad y Gilead que tradicionalmente habían habitado en estas regiones al este del río. José le hizo a Jesús muchas preguntas sugestivas a su misión en la vida, pero a la mayoría de estas indagaciones Jesús solo replicaba, aún no ha llegado mi hora. Sin embargo, en estas discusiones íntimas se dijeron muchas palabras que José recordaría durante los tumultuosos sucesos de los próximos años. Jesús y José pasaron esta Pascua con sus 3 amigos en Betania, como era siempre costumbre de Jesús cuando en Jerusalén, asistiendo a estos festivales conmemorativos. El 22 año 16 de DJC.
Este fue uno de los años durante el cual los hermanos y hermanas de Jesús se enfrentaron a las pruebas y tribulaciones propias de los problemas y reajustes de la adolescencia. Jesús tenía ahora hermanos y hermanas entre los 7 y los 18 años de edad y se mantuvo ocupado ayudándolos en su adaptación al nuevo despertar de su vida intelectual y emocional. Así pues, tuvo que luchar con los problemas de la adolescencia a medida que se iban manifestando en la vida de sus hermanos y hermanas menores. Este año, Simón terminó la escuela y comenzó a trabajar con el viejo amigo de infancia de Jesús, su siempre listo defensor, Jacob el albañil. Después de varios consejos familiares, se decidió que no era prudente que todos los muchachos se dedicaran a la carpintería. La idea era que si diversificaban sus oficios, estarían preparados para tomar contratos de construcción de edificios enteros. Además, desde que eran 3 los que estaban tiempo completo en el taller de carpintería, no habían tenido tanto trabajo como para mantenerlos ocupados a todos. Jesús siguió trabajando este año en marquetería y ebanistería, pero dedicó la mayor parte de su tiempo al taller de reparaciones para las caravanas. Santiago estaba comenzando a trabajar también en el taller de reparaciones, alternándose con Jesús para atenderlo. La última parte de este año, como el trabajo de carpintería en Nazaret escaseaba, Jesús dejó a Santiago a cargo del taller de reparaciones y a José en el banco de carpintero de la casa, yéndose a Séforis para trabajar con un herrero. Estuvo trabajando el metal durante 6 meses y adquirió considerable experiencia en el yunque. Antes de comenzar su nuevo trabajo en Séforis, Jesús celebró uno de sus periódicos consejos de familia, en el curso del cual nombró solemnemente a Santiago, que acababa de cumplir 18 años, como jefe interino de la familia. Le prometió a su hermano su sincero apoyo y su plena cooperación, e hizo que cada uno de los miembros de la familia prometiera formalmente obediencia a Santiago. A partir de ese día, Santiago asumió el control pleno de las finanzas de la familia, entregándole Jesús a su hermano su pago semanal. Nunca más Jesús le quitó a Santiago las riendas del hogar. Mientras trabajaba en Séforis, podía haber regresado caminando a su casa todas las noches si era necesario, pero con toda intención permaneció ausente, culpando de esto al mal tiempo u otras cosas. Su verdadero motivo, sin embargo, era entrenar a Santiago y a José a hacerse cargo de las responsabilidades familiares. Había él comenzado el proceso de separarse lentamente de su familia. Jesús volvía a Nazaret todos los sábados y a veces durante la semana cuando lo exigía la ocasión, para ver cómo andaban las cosas o para aconsejar o hacer sugerencias útiles. Al vivir gran parte del tiempo en Séforis, 6 meses, Jesús tuvo la oportunidad de conocer mejor el punto de vista de los gentiles sobre la vida. Trabajaba con gentiles, vivía con gentiles y se dedicó a estudiar de cerca y con sumo cuidado los hábitos de vida y la mentalidad de los gentiles. Las normas morales de la ciudad hogareña de Herodes Antipas, eran tan laxas que estaban aún más bajos que las de Nazaret, la ciudad de las caravanas. Por eso Jesús, después de una estadía de 6 meses en Séforis, no vaciló en encontrar una excusa para regresar a Nazaret. El grupo para el cual trabajaba estaba a punto de ser contratado en la construcción de ciertas obras públicas, tanto en Séforis como en la nueva ciudad de Tiberias. Y Jesús estaba renuente a cualquier tipo de tarea que estuviese bajo la supervisión de Herodes Antipas. También había otras razones que indicaban que sería prudente, en la opinión de Jesús, regresar a Nazaret. Volvió al taller de reparaciones, pero no volvió a asumir la dirección personal de los asuntos familiares. Trabajaba en la tienda en asociación con Santiago y le permitía a hasta donde fuera posible, seguir supervisando los asuntos del hogar. La administración de los gastos de la familia y del presupuesto doméstico, que estaba en manos de Santiago, no sufrió ningún cambio. Así preparaba Jesús el camino, mediante esta planificación tan sabia e inteligente, para su futura separación de la participación activa en los asuntos de la familia. Cuando Santiago tuviera 2 años de experiencia como jefe de familia, y 2 años antes de que él, Santiago, se casase, a José se le encargó los fondos de la familia y se le confió su administración general. Mil gracias, Pablo. Ahora sí. Chévere. Qué pena con las interrupciones. Tranquilo. ¿Qué inquietudes tienen de estos par de numerales? Sí, Luis. Clarísimo. Pues a mí lo que me parece interesante es la superorganización que tenía Jesús y la familia en general dentro del hogar, cómo se iban
entregando las funciones en la medida en que iban creciendo. Pues es algo que hoy en día no se ve mucho en las familias, pero se notaba que Jesús tenía súper organizado en la medida en que los muchachos iban creciendo, cómo los iba empoderando del hogar. Eso me pareció muy interesante y muy bonito. Sí, Ketty. Sí, también me llamó la atención el hecho de que él se preocupara mucho de que sus hermanos, aparte de mantener unida la familia, que pudieran tener especialidades diferentes en construcción, diríamos, para que pudieran todos juntos conseguir un contrato y trabajar como una compañía. No hablan de compañía, pero como unidad, ¿no? Como un equipo. Entonces sí me pareció interesante que pudieran tener trabajos con oficios o especialidades complementarias en la construcción. Parece que es en la construcción. No especifica, pero da a entender. Sí, yo. Ángela. Bueno, no, es que todo lo de Jesús es tan inspirador. Me impacta muchísimo la responsabilidad, la sabiduría que tenía Jesús con su familia. Él empieza a delegar la autoridad, o sea, es que esto es una carrera, esto es un entrenamiento para todo papá. Es una cosa impresionante porque entrena a sus hermanos mayores para que cojan la responsabilidad de su familia. No se los deja de inmediato, sino que espera que pasen 2 años, que tengan experiencia para poder dejarles la responsabilidad de su familia. Otra cosa que me llama la atención es la razón por la cual él tenía tanto interés en estudiar la mentalidad de los gentiles. ¿Por qué tenía tanto interés en conocer la mentalidad de los gentiles? Quiero saber un poquito más de eso. Los gentiles eran una secta de los judíos. No me recuerdo muy bien el término de los gentiles, si me pueden refrescar un poquito eso. A ver, Pablo. Gracias. Pablo. ¿Ya no fue? Ah, no, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, ok. Bueno, los gentiles eran los que no eran judíos, ¿verdad? Y su interés por conocer la forma de vida, la mentalidad y cómo pensaban y cómo elaboraban y todas las cosas de los gentiles, era porque él ya estaba claro desde su adolescencia que su misión no estaba destinada y circunscrita solamente a los judíos, sino a todos los pueblos de todo el mundo, hasta donde él pudiera abarcarlo. Por lo tanto, la misión era revelar el Padre a todos los hombres. Era necesario no solamente el conocimiento pleno de los judíos, sino también de la mentalidad de los gentiles, de los pueblos circunvecinos, lo más lejos que estuviesen de los judíos, porque eso le permitía a él poder tener una mayor claridad cómo funcionaban los hombres en todo el resto del mundo. Ya, ok, ya, muchísimas gracias. O sea, que eran los que no eran los judíos. Ajá, gentiles, que no estaban dentro de eso, dentro de esa filosofía. A ver, hay algo que yo quisiera resaltar, ¿sí? Gracias, gracias. Yo tuve la experiencia de tener una compañía grande y cuando uno tiene una compañía grande, pues llama a su familia a trabajar, ¿no? Entonces trabajaba mi hija, trabajaban mis yernos, trabajaban 2 hijos, 2 yernos y otros parientes cercanos. Y cuando vino la época de la crisis, pues no solo me fregué yo, sino me llevé media familia. Entonces yo más que nadie puedo ver la sabiduría de Jesús, ¿sí? Al diversificar las actividades, aunque como bien anota Ketty estaba dentro del segmento de la construcción, previó ese tipo de cosas. Entonces, mientras él estaba atendiendo las caravanas, otros estaban en carpintería, otros estaban en construcción y empezó a diversificar previendo eso. Y fíjense que él dice cómo en un momento no había suficiente trabajo en la carpintería para 3, ¿sí? Pero él ya anticipándose a eso, empieza a cambiar las actividades, digamos, a repartirlas. Pero hay algo que quiero resaltar. Se nos ha hablado en estos dos numerales de los consejos de familia. Yo quisiera preguntarles cuántos de ustedes tienen consejos de familia. Es más, ¿cuántos de ustedes saben qué es un consejo de familia? ¿Sí? Porque esto sí que es importante y qué poco se usa hoy en día en las familias, ¿sí? En las familias hoy en día hay una democracia donde textualmente cada uno hace lo que le da la gana. Y resulta que eso es muy lejos de las enseñanzas, ¿sí? Y nosotros
cuando hay un padre sabio, o unos padres sabios, porque puede ser el padre o la madre si no hay padre, ¿sí? Realmente se reúnen en familia y toman decisiones para el bienestar de todos, realmente no solo están generando una conciencia de equipo, que anotaba Ketty, ¿sí? Una conciencia de trabajo en equipo, sino la importancia de que entiendan la preocupación de los padres por los hijos y por el desarrollo. ¿Sí? Es mucho más. Fíjense ustedes que Jesús pasó por necesidades económicas, por todas las cosas habidas y por haber, pero especialmente su posición a nivel familiar, ¿sí? Fue una posición difícil, lo que él tuvo que enfrentar cuando muere su padre, cuando muere José, y cómo tiene que ir sacando adelante a sus hermanos, y en medio de esas privaciones, en medio de la lucha, en medio de las dificultades, se toma el trabajo de reunir a sus hermanos, reunir a su mamá y tomar decisiones en familia. Fíjense ustedes como cuando nombra a un jefe, ¿sí? A uno de sus hermanos, es una decisión en familia. Cuando van a pensar en un castigo, es una decisión de familia. Es más, toda la enseñanza que hay en los consejos de familia es algo que yo quisiera resaltar e invitarlos a que, si ustedes no lo han hecho, lo hagan. Realmente los resultados son maravillosos. Al principio, realmente no es fácil. Yo me acuerdo la primera vez que yo traté de hacer un consejo de familia, casi nos sacamos los ojos, porque nunca lo habíamos hecho, y de la noche a la mañana, pues empezamos a hablar de las cosas buenas, malas y irregulares de todos. Pues, entonces, eso fue una garrotera a la macha, ¿sí? Pero poco a poco, en la medida en que la familia es consciente de la preocupación y del amor con que se va a hacer un consejo y del concepto de equipo y de la preocupación de uno por ese desarrollo, realmente es impresionante. Y yo sí los invito, ¿sí? Yo sé que aquí la mayoría tenemos hijos grandes, pero los que todavía no los tienen grandes, todos o tienen hijos pequeños, o todavía pueden influir en la vida de sus hijos, háganlo. E invítenlos a que se den cuenta que las decisiones de un padre no son caprichosas. Lo que pasa es que a veces no se lo hacemos saber, ¿sí? Entonces, por eso hay ese rechazo, especialmente cuando hay jóvenes, cuando hay adolescentes, ¿no? Los adolescentes siempre tienen la razón, ellos siempre saben más que uno. Entonces, hay que invitarlos con mucho amor en un consejo de familia a que entiendan que el propósito de tomar decisiones en equipo es ese, ¿sí? Entonces, es algo que yo quiero resaltar. No sé si hay algún otro comentario. Sí, hay una... Gustavo levantó la mano. A ver si quiere. Gustavo. ¿Ya no está? Sí, sí. A ver. Buenas noches, hola, buenas noches. Buenas noches. No, vuelvo y lo que dije al principio, clarísimo, ¿sí? Completamente íntegro en su actuar, en su caminar, en su bondad, en esa capacidad como de querer escudriñar y entender el pensamiento de todos, ¿no? Y desde el amor hacia su familia, calculador, sí, todo lo que él era perfecto, era divino en el amor, ¿no? Entonces, sorprendente. A mí el documento me tiene muy sorprendido. Y me tiene escudriñándolo. Yo por mi trabajo pues tengo mucho tiempo para dedicarme al tema. Yo lo escucho, ¿sí? Y me tiene fascinado y hasta me conmuevo, ¿sí? Porque siento que muchas cosas han cambiado en mi interior. Hoy tengo una percepción más clara de por qué estoy aquí, cuál es mi misión. Y agradecido con ustedes, solamente eso. Mil gracias, Gustavo. Ok, entonces continuamos. Sí, Pablo levantó la mano. ¿Quién? Pablo. A ver. ¿Pablo? Ya se desconectó, yo creo. Se les bajó la conexión porque no está. Qué lucha, Dios mío, con ese... De verdad que están Tengo pasando una inquietud. momentos muy difíciles. Sí, Marcelino, cuéntanos. Me llama la atención que dice que Jesús, donde se fue a trabajar, bien podía regresar todos los días. Pero él, por dedicarle el tiempo necesario a su hermano para que pudiera atender las cosas de la familia,
y le echaba culpa al clima. Le suena así como una mentirita piadosa, ¿verdad? Una cuestión así, pero que es válida por la cuestión de que él sabía que podía ir todos los días a supervisar y definitivamente no iba a tomar tan bien el papel del hermano sabiendo que él estaba constantemente ahí. Entonces, como previendo eso, lo dejó solo temporalmente entre los días de semana, para no interferir en las decisiones que él pudiera tomar. Lo dejó prácticamente a cargo, casi totalmente, y que él tuviera esa libertad de hacer las cosas que considerara oportunas y correctas. Sin embargo, yo quisiera aclarar, Marcelino, que no eran mentiras, eran disculpas, que es distinto, ¿sí? Él no estaba diciendo algo que no fuera correcto, él simplemente se usaba un pretexto para darle la oportunidad a su hermano de desarrollarse. No era que tuviera mentiras, ojo. No, solo lo dije así por... no encontré otra palabra. Ok, perfecto. Continuamos, entonces. A ver, entonces sigue Luisito. El 23 año 17 después de Jesús. Este año la presión financiera se dio ligeramente, ya que había 4 miembros de la familia trabajando. Miriam ganaba bastante dinero con la venta de leche y mantequilla. Marta se había convertido en una tejedora experta. Se había pagado más de 1/3 del precio de compra del taller de reparación. La situación era tal que Jesús dejó de trabajar durante 3 semanas para llevar a Simón a Jerusalén para la Pascua, siendo este el periodo más largo de tiempo libre de los quehaceres diarios que había disfrutado desde la muerte de su padre. Viajaron a Jerusalén por el camino de la Decápolis y a través de Pela, Gerasa, Filadelfia, Hesbón y Jericó. Regresaron a Nazaret por la ruta costera, haciendo escala en Lida, Jope, Cesarea y de allí, bordeando el Monte Carmelo, a Tolemaida y Nazaret. Este viaje le dio a Jesús la oportunidad de conocer bastante bien toda la Palestina al norte del distrito de Jerusalén. Ahí tenemos un mapa. La Decápolis, ven que el río Jordán divide a la Israel, a la Palestina de Jesús, en 2 partes. La Decápolis está aquí a la derecha. Es lo que es Jordania actualmente, el país de Jordania. Entonces, aquí se ve, fíjense, la rayita va por Pela, Gerasa. Noten ahí a Filadelfia porque ahí va a pasar algo muy interesante. Y después van a doblar y van a cruzar el Jordán para ir a Jericó. Fíjense, ahí está también, antes de llegar a Jerusalén, viniendo desde Jericó, está Betfagé, Betania, que es donde están sus amigos y donde él normalmente celebraba la Pascua. De regreso, él se va a venir por la costa, dice. No se devolvió por el mismo sitio. Va a Jope, después va a Cesarea arriba. Cesarea es la capital romana en Galilea. Ahí es donde estaba realmente el cuartel de Poncio Pilato y del gobernador que estuviera de turno. Y el Poncio estaba en la Pascua cuando condenaron a Jesús, porque él iba solamente para esas fiestas especiales y para evitar tumultos y eso, que normalmente se congrega mucha gente ahí. Pero su cuartel general estaba ahí en Cesarea. Y después de ahí va a seguir arriba, como dice ahí, el Monte Carmelo no se ve. Nazaret está un poquito más arriba del mapa. ¿Ok? Y aquí abajo tenemos otro mapa, pero en relieve, para que vean un poco cómo todo el Jordán es un valle, y el Mar Muerto, que es el lugar más bajo de todo el mundo, de todo el planeta Tierra, es el lugar más bajo que existe, que es el Mar Muerto. Que las concentraciones de sal son tan grandes que no vive nada, por eso se llama así Mar Muerto. No, ni peces, ni animales, ni plantas. Perdóname, Luisito, yo quisiera hacer un comentario. ¿Ustedes se acuerdan que en una clase pasada yo hice un trazado de Nazaret, que está aquí, a Jerusalén, ¿sí? Que está aquí, de esta rayita de aquí a aquí, y daba 105 kilómetros. Pero eso es como si sacaran una regla en un mapa, ¿no? Pero miren la realidad de la topografía tan impresionantemente quebrada. O sea, realmente caminar por estas montañas, subiendo y bajando, y más en este viaje que hace, porque él atraviesa el Jordán, ¿sí? Tiene que bajar, volver a subir, ¿sí? Venir de toda esta parte, volver a devolverse, llegan a Jericó, van a Jerusalén,
¿sí? Y que vienen por este lado que es más plano. Pero miren la topografía, lo que eso tiene que demorar en un viaje y el esfuerzo físico tiene que ser muy grande, ¿sí? Entonces, por eso quise traer este mapa, digamos, con la orografía del terreno. Ok, sigue, Luisito. Otra cosita que también quería aclarar ahí, está otra vía, si devuelves el mapa, ciertamente ellos podían haberse ido directamente por Samaria, o sea, sí, claro, sin tener que cruzar el Jordán a la derecha y bajarse por Samaria, pero ustedes saben que los judíos y los samaritanos no se tratan. Lo traigo a colación de dónde viene esa enemistad, porque cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia deportó a Israel, a Judá, en este caso, lo deportó a Babilonia, él estratégicamente trajo gente. Pues los reyes se llevan a la gente preparada, a la gente, a la clase alta, pues. Y ahí queda la gente más baja, pero estratégicamente estos militares traen gente de todas las demás naciones y las meten ahí, ciertamente para quebrar esas tradiciones y ese regionalismo. Y Samaria los judíos no consideran a los samaritanos como judíos puros porque se cruzaron con toda esa gente que trajo Nabucodonosor para esa tierra. Y tienen sus creencias y su religión era mucho también más ligada. Y por eso, claro, a Jesús no le interesa eso, él no va a tener ninguna sección ni problema con los samaritanos. Como vemos aquí, la intención de Jesús de dar toda esa vuelta era porque él quería conocer bien la tierra donde después se iba a dedicar a toda su misión. Eso nada más como una nota. Ok, mil gracias, Luis. En Filadelfia, Jesús y Simón conocieron a un mercader de Damasco quien gustó mucho de los jóvenes nazarenos e insistió se detuvieran con él en su centro de operaciones en Jerusalén. Mientras Simón visitaba el templo, Jesús pasó la mayor parte de su tiempo conversando sobre los acontecimientos del mundo con este hombre erudito y muy viajado. Este mercader poseía más de 4.000 camellos de caravana. Tenía intereses en todo el mundo romano y estaba por viajar a Roma. Le propuso a Jesús que fuese a Damasco para trabajar en su negocio de importaciones de mercancías orientales. Pero Jesús le explicó que no le parecía justificable ir tan lejos de su familia en este momento. Sin embargo, durante el viaje de regreso, mucho pensó Jesús acerca de esas ciudades distantes y de los países aún más remotos del lejano occidente y del lejano oriente, países de los que con tanta frecuencia oía hablar a los pasajeros y conductores de las caravanas. Mucho disfrutó Simón su visita a Jerusalén. Fue debidamente recibido en las comunidades de Israel mediante la consagración pascual de los nuevos hijos de los mandamientos. Mientras Simón asistía a las ceremonias pascuales, Jesús se mezclaba con las multitudes de visitantes y participaba en muchos interesantes conversaciones personales con numerosos prosélitos. ¿Acaso el más notable de todos estos encuentros fue el con un joven helenista llamado Esteban? Este joven visitaba Jerusalén por primera vez y se encontró casualmente con Jesús el jueves por la tarde de la Semana de Pascua. Se conocieron junto al Palacio Asmoneo, pues ambos estaban paseando por allí. Y Jesús comenzó una conversación casual que despertó un interés mutuo, lo cual llevó a una discusión de 4 horas sobre el estilo de vida y el verdadero Dios y su culto. Esteban quedó muy impresionado con lo que le decía Jesús y nunca olvidó sus palabras. Y fue el mismo Esteban que posteriormente se convertiría en creyente de las enseñanzas de Jesús y cuya audacia al predicar este nuevo evangelio provocó la ira de los judíos que terminaron por apedrearlo a muerte. Parte del extraordinario coraje de Esteban al proclamar su fe en el nuevo evangelio provenía directamente de esa conversación anterior con Jesús. Pero Esteban jamás supo que el joven Galileo con quien había conversado unos 15 años antes era la misma persona a quien él llamaría el Salvador del mundo y por quien pronto daría su vida, convirtiéndose así en el primer mártir de la nueva fe cristiana en evolución. Cuando Esteban dio su vida en pago de su ataque al templo judío y a sus prácticas tradicionales, estaba presente un ciudadano de Tarso llamado Saulo. Al ver Saulo cómo supo este griego dar la vida por su fe, nació en su corazón la emoción que finalmente lo llevaría a abrazar la causa misma por la cual murió Esteban. Más tarde se convertiría
en el acometedor e indómito Pablo, el filósofo, sino el único fundador de la religión cristiana. El domingo después de la semana de Pascua, Simón y Jesús comenzaron su viaje de regreso a Nazaret. Simón nunca olvidaría lo que Jesús le enseñó en este viaje. Siempre había amado a Jesús, pero ahora sentía que había comenzado a conocer a su padre hermano. Pudieron tener muchas conversaciones íntimas y cordiales, y mientras viajaban por el campo, preparando sus comidas a la vera del camino. Llegaron a la casa el jueves al mediodía y Simón mantuvo a la familia despierta hasta tarde en la noche relatándole sus experiencias. Mucho se preocupó María al oír a Simón contar que Jesús había pasado la mayor parte del tiempo en Jerusalén conversando con los extranjeros, especialmente los que provenían de países remotos. La familia de Jesús nunca pudo comprender su gran interés en la gente, su impulso de hablar con todos, de averiguar el estilo de vida de cada uno y de averiguar lo que pensaba. Esta familia nazarena estaba cada vez más enfrascada en sus problemas inmediatos y humanos. Pocas veces se mencionaba la futura misión de Jesús y él mismo muy rara vez hablaba de su carrera futura. Rara vez pensaba su madre en que él era un hijo de promesa. Poco a poco iba renunciando a la idea de que Jesús habría de cumplir una misión divina en la tierra, aunque de cuando en cuando la llama de su fe se reavivaba al recordar ella la visitación de Gabriel antes de que el niño naciera. Ok, ¿alguna inquietud o continuamos? Ok, entonces continúa. El episodio en Damasco. Los últimos 4 meses de este año los pasó Jesús en Damasco como huésped del mercader a quien conociera por primera vez en Filadelfia. Cuando iba camino de Jerusalén, un representante de este mercader que se encontraba de paso en Nazaret buscó a Jesús y lo escoltó a Damasco. Este mercader medio judío proponía donar una cuantiosa suma de dinero para el establecimiento de una escuela de filosofía religiosa en Damasco. Soñaba con crear un centro de estudios que pudiera rivalizar y ser superior al de Alejandría. Le propuso a Jesús que emprendiera inmediatamente una larga gira por los centros educacionales del mundo como paso preparatorio para convertirse luego en el director de este nuevo proyecto. Fue esta una de las más grandes tentaciones que Jesús tuvo que enfrentar en el curso de su carrera puramente humana. También este mercader trajo ante Jesús a un grupo de 12 mercaderes y banqueros, quienes habían acordado patrocinar la proyectada academia. Jesús manifestó un profundo interés en la escuela proyectada, ayudándole a planificar su organización, pero siempre expresó el temor de que sus otras obligaciones previas, no declaradas, le impidieran aceptar la dirección de una empresa tan ambiciosa. Su pretendido benefactor era persistente. Empleó a Jesús como traductor pago en su casa, mientras que él, su esposa y sus hijos e hijas trataban de convencerlo de que aceptara el honor que se le ofrecía, pero no se dejó convencer. Bien sabía que su misión en la tierra no requería el patrocinio de ninguna institución de enseñanza. Sabía que no debía comprometerse en lo más mínimo a la dirección de los consejos de los hombres, aunque fueran estos muy bien intencionados. Quien fue rechazado por los líderes religiosos de Jerusalén, aún después de haber demostrado su liderazgo, fue reconocido y aclamado como maestro magistral por los empresarios y banqueros de Damasco. Y todo esto cuando no era aún sino un oscuro y desconocido carpintero de Nazaret. Él jamás mencionó esta oferta a su familia. A fines de este año nuevamente estaba en Nazaret cumpliendo con sus deberes cotidianos como si no hubiera tenido que vencer la tentación de las halagadoras propuestas de sus amigos de Damasco. Tampoco asociaron nunca a estos hombres de Damasco al futuro ciudadano de Cafarnaúm, que tanto cambiaría el mundo judío, con el carpintero nazareno que se había atrevido a rechazar el honor que sus fortunas combinadas podrían haberle procurado. Con gran sagacidad e intencionalmente Jesús se ingenió para separar varios episodios de su vida para que esto nunca llegara a asociarse a los ojos del mundo como acciones realizadas por un mismo individuo. Muchas veces en años posteriores escuchó el relato de esta misma historia, la crónica de un extraño Galileo que declinó la oportunidad de fundar una academia en Damasco para competir con Alejandro.
Uno de los propósitos que Jesús tenía en mente al procurar la separación de ciertos aspectos de su experiencia terrenal era prevenir la formación de una trayectoria tan versátil y espectacular que pudiera llevar a las generaciones futuras a venerar al maestro en vez de obedecer la verdad que él había vivido y enseñado. No quería Jesús que una imagen de actuación humana tan destacada llegara a distraer la atención de sus enseñanzas. Muy pronto reconoció que sus seguidores estaban tentados a elaborar una religión basada en él, que tal vez habría de competir con el evangelio del reino que se proponía proclamar al mundo. Por consiguiente, intentó en todo momento suprimir todo elemento de su extraordinaria carrera en la tierra, que según él pudiera alimentar esta tendencia humana natural de exaltar al maestro en lugar de proclamar sus enseñanzas. Este mismo motivo explica también por qué permitió que le conocieran por diferentes títulos durante las distintas épocas de su diversificada vida en la tierra. Además, no quería ejercer cualquier clase de influencia sobre su familia u otros que pudieran llevarlos a creer que en él, en contra de sus propias convicciones honestas. Siempre rehusó aprovecharse indebida o injustamente de la mente humana. Quería que los hombres creyeran en él solo si el corazón de ellos respondía sinceramente a las realidades espirituales reveladas por su enseñanza. Hacia fines de este año, las cosas marchaban bastante bien en el hogar de Nazaret. Los niños crecían, María se estaba acostumbrando a la ausencia de Jesús, seguía entregándole sus ganancias a Santiago para el sostén de la familia, reservándose solo una pequeña porción para sus gastos personales más inmediatos. Según pasaban los años, resultaba más difícil darse cuenta de que este hombre era un hijo de Dios sobre la tierra. Parecía tornarse bien semejante a cualquier nativo del reino, un hombre entre los hombres. El Padre Celestial había ordenado que el auto-otorgamiento debiese desarrollarse precisamente de esta manera. Mil gracias. Bueno, comentarios, inquietudes. Yo quiero hacer una reflexión que me llevó a mí cuando estaba preparando parte del documento, porque esas son cosas que a mí siempre me las he cuestionado cuando preguntaba yo por qué Jesús escogió nacer nacer judío y estar en un pueblo con una rigidez religiosa tan grande. ¿Por qué Jesús rechaza? Claro, ahí lo explica, ¿no? ¿Por qué Jesús rechaza esta oferta tan grande que le hace este comerciante de Damasco, que encima tiene un montón de millonarios que le van a apoyar? O sea, cualquiera no rehúsa eso, ¿no? Además, yo pienso que, pensando humanamente, el que Jesús tuviera una escuela así de grande, con mentes tan abiertas, no tan rígidas como la mentalidad judía, ni siquiera ni con la idea que tenían los judíos de su Mesías, un guerrero, libertador del pueblo, de su pueblo elegido, que una escuela con gente de todo tipo, el mensaje de Jesús a lo mejor se hubiera conservado más puro, más íntegro, lo hubieran entendido mejor, y hubiera sufrido menos alteraciones de las que sus mismos discípulos agregaron precisamente por esa rigidez que tenían los judíos. O sea, pienso que su mensaje hubiera sido, por esta gente más abierta mentalmente, su mensaje se hubiera conservado más claro y puro. Tampoco, y si Jesús hubiera sido hubiera sido reconocido como el gran rabí, el gran maestro, como Israel tenía muchísimos, pues muchos sabios que todavía hasta el sol de hoy los veneran. Estoy seguro que no lo hubieran matado como lo mataron. Hubieran atrevido a matar así a un gran maestro. Y, por supuesto, la que él temía, que era que su religión, que crearan una religión basada en el maestro y no en su enseñanza, a la final eso fue lo que sucedió. Sus discípulos siempre prefirieron hablar más del maestro, más de Jesús, que de su mensaje, de lo que él decía, precisamente por eso, porque el mensaje de Jesús es que todos somos iguales, de que no hay pueblo elegido, de que no hay hombres y mujeres, de que no hay judíos y gentiles. Eso no le cuadraba ni a los mismos apóstoles. La misma familia, fíjense que
su madre y sus hermanos no entendían por qué él en Jerusalén en la Pascua, él, en vez de estar en una festividad tan importante para ellos, él se la pasaba era hablando con los gentiles. Ya aclaramos que esos son muchos paganos o muchos que no eran judíos venían a esas fiestas. Pues esas son como, también eran como las fiestas patronales que tenemos nosotros en nuestros pueblos, que eso hay de todo, son muy alegres, muy festivas, ¿no? Ahora, dice ahí al final que antes del otorgamiento, ese fue, así quiso el Padre que fuera. Y yo, la reflexión que saco yo, ¿por qué Jesús prefirió el estilo que hizo y vivirlo así? Y veo que la mayor muestra de amor que dio Jesús, porque toda su vida fue una muestra de amor, pero la mayor muestra de amor que dio es dejarnos libres. O sea, una persona, el amor incondicional deja libre. Por eso nosotros amamos muy mal, porque nosotros no somos capaces de dejar libre a mi esposa para que haga lo que le gana, ni a mis hijos, ni siquiera a mis amigos para que me digan lo que les dé la gana. Nosotros no amamos porque no los dejamos libres. Nosotros no dejamos libre a nadie. No sabemos amar así. Jesús nos amó a ese nivel y necesitó quedarse así como un oscuro carpintero de Galilea, porque si él hubiera sido un gran rabino, es lo que pasa con los grandes poderosos, pues ahorita los gobiernos nuestros, un gran poderoso militar, estadista, presidente, religioso, con él no se mete nadie. Y cuando gobiernan, por ejemplo, países como ocurre en Venezuela, ahí no hay libertad realmente. Tú tienes que obedecer o mueres. Jesús no dejó la libertad de creer o dudar, de amarlo, de odiarlo, incluso de matarlo, pues. No me gusta como tú piensas y te mato. Yo prefiero un Barrabás, que es más, se adapta más a mi forma de ser. Yo pienso que hay que implantar justicia. Lo que pasa ahorita, por ejemplo, con el moreno ¿no? Hay que hacer justicia. Entonces, Jesús nos dio para mí esa fue la prueba más grande. Quedándose así, nos dio a nosotros la libertad de rechazarlo. Él hubiera podido venir, yo soy Dios aquí, y declararse abiertamente, y hubiera podido haber tenido la imagen que tenían los judíos de Dios, de que yo soy el que mando y el que no está conmigo es anatema, mátenlo. Y Jesús optó por la opción por la opción del amor. Incluso al decidir no dejar nada escrito, él pudo haber escrito su doctrina, su mensaje, incluso nos dejó libre para que tergiversáramos su mensaje, lo pasáramos a las demás generaciones mal o bien, y él no se preocupó por eso, porque a la final eso no interesa. Por eso para mí ese episodio me llamó mucho la atención y me aclaró mucho por qué Jesús prefirió esa vida oscura que nadie quiere. Todo el mundo quiere la fama y el éxito, y si yo fuera más grande, pudiera hacer mejor mi obra, así creemos nosotros, aunque fuera muy loable lo que quisiera hacer. Jesús prefirió eso para mí es la mayor prueba de amor que tuvo para con nosotros. Gracias, Luisito. ¿Algún otro comentario? Ok, entonces continuamos. Adriana, el micrófono es tuyo. ¿Me oyen? Sí, señora, perfecto. Ok. No veo el libro. Que tendré mal. ¿No lo ves? ¿Ustedes sí lo ven? Soy yo. Ya. Ok. El 24 año 18 después de Jesucristo. Sí. Fue este el primer año para Jesús de relativa libertad de las obligaciones familiares. Santiago, con la ayuda de Jesús en asesoría y finanzas, administraba con éxito los asuntos del hogar. La semana que siguió a la Pascua de este año vino a Nazaret un joven de Alejandría para concordar de un encuentro más adelante en el año entre Jesús y un grupo de judíos alejandrinos, a celebrarse en algún lugar de la costa de Palestina. Se resolvió que dicha reunión tendría lugar a mediados de junio y Jesús fue a Cesarea.
para encontrarse con 5 judíos prominentes de Alejandría, quienes le propusieron que se estableciera en su ciudad como maestro religioso, ofreciéndole como incentivo inicial la posición de ayudante del chazán de la sinagoga principal de la ciudad. Los portavoces, bueno, esta imagen es que yo estuve tratando de buscar imágenes que nos recrearan un poco. Es difícil encontrar, pero esta es parte como de una de las ruinas de Alejandría. Entonces, bueno, es como era como la idea como traer un poco este entorno. Los portavoces de este consejo explicaron a Jesús que Alejandría estaba destinada a convertirse en el centro de la cultura judía para todo el mundo, que la tendencia helenística en los asuntos judíos había sobrepasado considerablemente a la escuela babilónica de pensamiento. Le recordaron a Jesús los sordos ecos nefastos de rebelión que corrían en Jerusalén y en toda Palestina. Le aseguraron que una sublevación de los judíos palestinos equivaldría a un suicidio nacional, que la mano de hierro de Roma aplastaría la rebelión en 3 meses y que Jerusalén sería destruida y el templo demolido sin que quedara piedra sobre piedra. Jesús los escuchó atentamente, les agradeció su confianza y al rechazar la invitación de ir a Alejandría les dijo en esencia, aún no ha llegado mi hora. Se quedaron desconcertados ante la aparente indiferencia de Jesús al honor que habían querido conferirle. Antes de despedirse de Jesús, quisieron entregarle una bolsa de dinero como muestra de la estima de sus amigos alejandrinos y en compensación por el tiempo y el gasto que incurrió Jesús al viajar a Cesarea para conferenciar con ellos. Pero él, del mismo modo, rehusó el dinero, diciendo, la casa de José no ha recibido nunca limosnas. No podemos comer el pan de otro mientras tenga yo brazos fuertes y mis hermanos puedan trabajar. Sus amigos de Egipto se embarcaron de regreso a su tierra y en años posteriores al oír rumores sobre cierto constructor de barcas en Capernaum que tal conmoción estaba creando en Palestina, pocos de entre ellos pudieron imaginar que se trataba del niño de Belén ya adulto, del mismo Galileo de extraña conducta que tampoco ceremoniosamente rechazó la invitación de convertirse en un gran maestro en Alejandría. Jesús regresó a Nazaret. Los 6 meses restantes de este año fueron los más tranquilos de toda su carrera. Mucho disfrutó de este respiro pasajero, de este periodo libre de problemas y dificultades. Estaba en frecuente comunión con su Padre en los cielos e hizo formidables progresos en el dominio de su mente humana. Pero los asuntos humanos en los mundos del tiempo y el espacio nunca gozan de calma por mucho tiempo. En diciembre, Santiago tuvo una conversación privada con Jesús para explicarle que estaba enamorado de esta, una doncella de Nazaret, y que le gustaría casarse en el momento que fuera posible. Le recordó que José estaba por cumplir 18 años y que sería una buena experiencia para él tener la oportunidad de servir de jefe interino de la familia. Jesús acordó que Santiago se casara 2 años más tarde, siempre y cuando en el interín le enseñara a José todo lo necesario para que éste asumiera la responsabilidad del hogar. Ahora empezaron a pasar cosas. Había ecos de esponsales en el aire. Como Santiago había obtenido el consentimiento de Jesús, Miriam se sintió con valor suficiente para presentarse ante su padre hermano con sus propios planes. Jacob, el joven albañil, antiguamente autonombrado defensor de Jesús y presentemente socio de Santiago y José, aspiraba desde hacía mucho tiempo a la mano de Miriam en matrimonio. Al haber Miriam presentado sus planes ante Jesús, él replicó que Jacob debería presentarse ante él para pedir oficialmente la mano de Miriam, prometiéndole a la vez su bendición tan pronto como ella creyera que Marta estaba preparada para asumir los deberes de hija mayor.
Mientras se encontraba en Nazaret, Jesús seguía enseñando en la escuela nocturna 3 veces por semana. Frecuentemente leía las escrituras los sábados en la sinagoga, conversaba con su madre, enseñaba a los niños y en general se conducía como un digno y respetable ciudadano de Nazaret dentro de la comunidad de Israel. El año 25, el 25 año 19 después de Jesucristo. Este año encontró a la familia de Nazaret en buena salud, con todos los niños habiendo terminado sus cursos de la escuela regular, a excepción de las labores que Marta debía hacer por Ruth. Jesús era uno de los ejemplares más robustos y refinados. ¿Perdón? Okay. Jesús era uno de los ejemplares más robustos y refinados de hombre que aparecieron en la tierra desde los días de Adán. Su desarrollo físico era extraordinario, su mente activa, aguda y penetrante. En comparación con la mentalidad promedio de sus contemporáneos, la de Jesús alcanzaba proporciones gigantescas y su espíritu era, por cierto, humanamente divino. Las finanzas de la familia se hallaban en las mejores condiciones desde la desaparición de los bienes de José. Se habían hecho los últimos pagos en el taller de reparaciones de las caravanas, no le debían nada a nadie y por primera vez en años contaban con algunos fondos. Por eso, y puesto que había llevado a sus otros hermanos a Jerusalén para que participaran en sus primeras ceremonias pascuales, Jesús decidió acompañar a Judá, que acababa de graduarse de la escuela de la sinagoga, en su primera visita al templo. Fueron a Jerusalén y regresaron por la misma ruta, el Valle del Jordán, pues Jesús temía tener algún problema si pasaba con su joven hermano por Samaria. Ya en Nazaret, Judá se había metido en pequeños líos varias veces por su carácter impulsivo, combinado con su intenso sentimiento patriótico. Esta es una foto del actual del Valle del Jordán. Bueno, no, podemos bajarla. Ok, sin embargo, yo quisiera hacer un comentario, Adriana. Adriana cogió estos mapas, ¿sí? Estos son escogidos por ellos, ¿sí? Tanto las fotos, y tiene los links. Vea que los malos ejemplos de Paulita sí dan frutos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes cogen el link, ahora cuando ustedes reciban el PDF de la clase y se metan, van a llegar, esta es el Israel actual, con un mapa de Google, y van a poder ver mucho más la topografía en la medida que se acerque, y es impresionante las tomas que se logran con haciendo el acercamiento de Google Earth. Entonces se los recomiendo. Lo mismo estas lindas fotos, ellos tienen, mira, esto es la Ribera del Jordán, igualito, ustedes aquí pueden hacer el clic con control y se meten y ven, miren qué interesante cómo entra el mar, cómo es bien, bien bonito. Ok. Bueno. Llegaron a Jerusalén a su debido tiempo y se habían encaminado hacia el templo. Allí puse un link a un PDF que encontré. Es un libro que está dedicado solamente a hablar sobre el templo. Tiene unas imágenes muy lindas. Es un PDF. Pues yo le pedí a Jaime que él lo revisara, que si él creía que era pues bueno compartirlo, entonces tiene su venia. No, de hecho lo voy a mandar, me pareció espectacular y créeme que lo voy a ver detenidamente, lo voy a leer. Lo estuve mirando y me pareció interesantísimo, total que ahora le mandaremos el PDF del libro con la lección. Creo que es un documento complementario maravilloso para comprender realmente el tema del templo, de la trascendencia del templo de Jerusalén. Te agradezco mucho, realmente me parece un documento interesantísimo. Bueno, me alegra mucho. Llegaron a Jerusalén a su debido tiempo y se habían encaminado hacia el templo. La mera vista del cual había emocionado y entusiasmado a Judá hasta lo más profundo de su alma, cuando se encontraron por casualidad con Lázaro de Betania. Mientras Jesús conversaba con Lázaro y hacía arreglos para celebrar la Pascua juntos, Judá se metió en un lío que les complicó la vida a todos ellos.
Un centinela romano, de pie a pocos pasos de distancia, hizo algunos comentarios indecorosos sobre una muchacha judía que pasaba en ese momento. Judá se sonrojó de indignación y no vaciló en expresar su resentimiento sobre tal impropiedad directamente y al alcance de los oídos del soldado. Ahora bien, los legionarios romanos eran muy sensibles a todo lo que se aproximara a una falta de respeto por parte de los judíos, de manera que el centinela de inmediato arrestó a Judá. Fue demasiado esto para el joven patriota no vi esa última frase. Y antes de que Jesús pudiera prevenirle con una mirada de advertencia, ya había dado rienda suelta a una voluble denuncia de sentimientos antirromanos reprimidos, lo cual no hizo más que empeorar la situación. Judá, con Jesús a su lado, fue conducido al instante a la prisión militar. Jesús trató de obtener o bien una audiencia inmediata o bien que pusieran en libertad a Judá a tiempo para la celebración pascual de esa noche, pero fracasó en su gestión, puesto que el día siguiente había una sagrada convocación en Jerusalén. Ni siquiera los romanos se atrevían a enjuiciar a un judío en ese día. En consecuencia, Judá permaneció confinado hasta la mañana del segundo día después de su arresto, y Jesús permaneció en la prisión con él. No estuvieron presentes en el templo para la consagración de los hijos de la ley y su ingreso en la plena ciudadanía de Israel. Judá no participó de esta ceremonia formal hasta varios años más tarde, cuando se encontraba en Jerusalén para la Pascua y en relación a su trabajo de propaganda en favor de los celotes, la organización patriótica a la que pertenecía y en la cual era muy activo. Durante la mañana que siguiera su segundo día en la cárcel, Jesús compareció ante el magistrado militar en nombre de Judá. Jesús tan hábilmente supo excusar la extrema juventud de su hermano, explicando a la vez reposada y cuerdamente la naturaleza provocadora del episodio que había conducido al arresto de su hermano. Tan sabiamente manejó Jesús el caso que el magistrado terminó por expresar la opinión de que acaso hubiera excusa que pudiera justificar el violento acceso de ira del joven judío. Después de advertir a Judá que no se permitiera otra vez ser culpable de semejantes arrebatos, le dijo a Jesús al despedirlos: haráis bien en vigilar al muchacho, es capaz de crearos grandes problemas a todos vosotros. El juez romano tuvo razón. Judá le causó grandes problemas a Jesús y siempre el problema era de la misma naturaleza: choques con las autoridades civiles debido a sus imprudentes e impensados estallidos de patriotismo. Jesús y Judá caminaron hasta Betania para pasar la noche. Allí explicaron el motivo por el cual no habían podido participar en la cena pascual y salieron para Nazaret el día siguiente. Jesús nada dijo a su familia sobre el arresto de su joven hermano en Jerusalén, pero unas 3 semanas después de su regreso tuvo una larga conversación con Judá sobre este asunto. Después de esta conversación con Jesús, Judá mismo relató el suceso a la familia. Jamás olvidó Judá la paciencia y el dominio de sí mismo que su hermano padre puso de manifiesto durante esta difícil experiencia. Fue esta la última Pascua la que pasara Jesús con un miembro de su familia. Cada vez más el Hijo del Hombre se iría separando de una asociación estrecha con los de su propia sangre. Este año sus temporadas de profunda meditación se veían interrumpidas a menudo por Ruth y sus compañeras de juego. Siempre estuvo Jesús presto a posponer la contemplación de su obra futura por el mundo y el universo para compartir la alegría infantil, la resplandeciente felicidad de estos pequeños que nunca se cansaban de escuchar a Jesús relatar las experiencias de sus diversos viajes a Jerusalén. Mucho también disfrutaban de sus historias sobre los animales y la naturaleza. Los niños siempre eran bienvenidos en el taller de reparaciones. Jesús les ponía arena, bloques y piedras al costado del taller y los niños acudían en bandadas y allí se entretenían.
Cuando se cansaban de jugar, los más atrevidos espiaban las actividades en el taller y si veían a Jesús desocupado, se metían al taller diciendo: Tío Josué, sal y cuéntanos un cuento largo. Lo tomaban de la mano, arrastrándolo hasta su piedra favorita, junto a la esquina del taller, y allí se sentaban él con los niños formando un semicírculo, sentados en el suelo frente a él. Cuánto disfrutaban los pequeños de su tío Josué. Con él aprendían a reír de todo corazón. Era costumbre que uno o dos de los más pequeños se encaramaran sobre sus rodillas y allí se quedaran sentados, contemplando extasiados sus rasgos expresivos mientras les narraba cuentos. Los niños amaban a Jesús y Jesús amaba a los niños. Para sus amigos era difícil comprender la amplitud de la gama de sus actividades intelectuales, cómo él podía pasar en forma tan súbita y completa de la discusión profunda de temas políticos, filosóficos o religiosos a la total despreocupación de los alegres juegos infantiles de esos pequeños de 5 a 10 años de edad. A medida que sus propios hermanos y hermanas crecían, a medida que él contaba con más tiempo libre y antes de que llegaran los nietos. Mucha atención les dedicaba a estos pequeños, pero él no vivió en la tierra lo suficiente para que pudiera disfrutar por mucho tiempo de los nietos. Los primeros años de la vida adulta de Jesús. Mil gracias, Adriana. ¿Comentarios a estos numerales? Pues a mí el único es, digamos, allí vuelven y le ofrecen otra participación a Jesús, pero esta vez en Alejandría, y él vuelve y rechaza. Pienso yo que es como la forma de, o su capacidad de ver los planes para la eternidad, más que ver planes a corto plazo en la vida, ¿cierto? Tenía la capacidad de ver que lo que él estaba haciendo era algo que tenía que quedar para siempre. Ok. Sin embargo, yo quisiera llamar su atención sobre algo. Miren ustedes, si miramos geográficamente, bueno, antes hay un antecedente. Jesús había tomado la decisión de, cuando empezara su vida pública, ser un maestro de la verdad. Era una de sus decisiones. Y vienen las tentaciones. Primera, en la parte de arriba, en Siria, estos millonarios de Damasco quieren hacer una escuela para competir con Alejandría y, por supuesto, pues ni hablar de Jerusalén, porque ellos sabían que todos los que tenían la influencia babilónica iban a ser destruidos tarde que temprano por esa idiosincrasia que tenían de querer ser mejores y estar, digamos, en pelea, con una pelea casada con los romanos. Pero después vienen los egipcios de Alejandría y vuelven con la misma propuesta. O sea, para él tuvo que ser una tentación muy grande desde el punto de vista humano. Él había decidido ser maestro, él era un magnífico maestro, ¿sí? Fíjense inclusive que con los sirios, con los de Damasco, él les ayuda a organizar, a estructurar cómo iba a ser el plan, ¿sí? Él les ayuda a organizar la ágora, ¿no es cierto, Javier? Sí, entonces les da todo, pero no se mete porque él mantiene su norma, su línea de pensamiento, de que él tenía es que primero que todo sacar a su familia adelante y después dedicarse a la obra del Padre, y que era mucho más trascendente que practicar, digamos, esa maestría con los honores del mundo. Pero es muy interesante cómo geográficamente vemos una oferta en Siria, vemos una oferta en Egipto, ¿sí? Y entonces es bien, bien interesante. ¿Algún otro comentario? Sí, Ángela. Jaime, si me lo permitís, me gustaría hacer un comentario. Es apoyar un poco la idea de Luis Villamazar, porque es que resulta que estoy completamente de acuerdo con él, en el sentido de que Jesús hizo una cosa un poco casi extraña. Vamos a ver, él era una persona profundamente religiosa, pero no se integró en el sistema religioso de su tiempo. Es decir, él era amigo del Chazán, el Chazán lo quería con locura, y era un profundo conocedor de las Escrituras.
Sin embargo, no se podía haber unido de alguna forma con el beneplácito del Chazán y de los seguidores judíos y un poco como evolucionando dentro del judaísmo para intentar cambiar el judaísmo desde dentro, ¿no? Que es una teoría que también es válida, pero bueno, hay muchas personas que la comparten. Es decir, la idea urantiana es que se introdujeran dentro de la iglesia, de otros tipos de iglesias, no quiero poner ningún calificativo, ningún nombre a ninguna religión, y cambiarla. Pero él se da cuenta de que eso no va a fructificar. Y realmente se separa, es decir, no elige el camino de integrarse dentro de la religión como hombre religioso para mandar su mensaje, sino al contrario, se separa completamente de todas las religiones establecidas. Y entonces él lo único que empieza a predicar es con su ejemplo, es decir, con la valoración de la familia y con el trabajo sencillo de, bueno, los múltiples trabajos que tuvo, como en los trabajos que podamos tener cualquiera de nosotros. Porque Jesús es un hombre profundamente religioso, pero era profundamente religioso en espíritu, pero no era un practicante de la religión en el sentido clásico, de rituales. Entonces un poco como que se separa. Y además luego se separa más de la escuela filosófica. De alguna forma no comulga con ningún sistema religioso, ni filosófico, ni metafísico de su tiempo. Se deslinda completamente y se dedica a predicar su gran mensaje, el Padre, el amor del Padre. Y lo único es que él lo predica con su ejemplo, con el ejemplo de ayudar a su madre, a sus hermanos, y en el trabajo del día a día, porque el trabajo del día a día pues tiene un poder de convicción enorme. Y realmente, fijaros que es que además es tan respetuoso. Judá era un celote convencido. Y le dio tantos problemas a su hermano porque era celote. Y Jesús nunca le reprendió que fuera celote. Le reprendió que lo metiera en problemas, pero no reprendió que fuera celote. Es decir, Jesús, en los tiempos actuales, yo me imagino que si tú eres de derechas o de izquierda o del centro o de lo que sea, no se va a meter con la ideología política o religiosa. Lo único que pretende es la parte espiritual del ser humano y que nos acerquemos al Padre entendiendo quién es el Padre, un Dios de amor y de esperanza. Pero deslinda toda la parte social, religiosa, filosófica y metafísica, la separa completamente de su mensaje. Y siempre me llamó poderosamente ese mensaje, ¿no? Es un mensaje limpio, nuevo e innovador. Y además no utiliza ninguna infraestructura de tipo ideológico, intelectual, ni social, ni político, ni militar para lanzar su mensaje hacia adelante. Con lo cual, además de que era un valiente, es algo que nos tiene que hacer pensar, efectivamente. Por eso, de los que habéis hablado, estoy completamente de acuerdo con vosotros. Vamos, yo comparto también esa idea. Y gracias por exponerla y sobre todo por adelantaros. Ok, mil gracias, Javier. Sigue Ángela y enseguida Laurita, que levantó la mano. Laurita. Sí. Bueno, gracias. Bueno, yo lo que voy a decir un poco tiene mucha relación con lo que dice Javier. A mí me llama mucho la atención y me parece contradictorio, ¿no? Porque fíjate que él todavía está para él es muy importante la cuestión religiosa. Él todavía sigue llevando a sus hermanos a la consagración de la Pascua. Él aún, y sigue siendo, leyendo las escrituras y yendo a la escuela de los judíos, pero, o sea, me parece sí muy contradictorio porque de todas maneras él no estaba de acuerdo, aunque sabemos muy bien, con el sacrificio de los animales, con el concepto que tenían de Dios, con la hipocresía que había de los sacerdotes, la combinación que tenían entre que eran políticos y también eran jueces. Él está en desacuerdo con todas esas cosas, pero sin embargo se sigue manteniendo dentro de la religión judía. Entonces lo encuentro, pues, así como lo digo, contradictorio, ¿no? ¿Por qué la necesidad de que sus hermanos siguieran yendo a esa consagración de esa Pascua? Después, como dice Javier, pues él suelta todo eso y empieza a revelar, suelta toda religión y toda cuestión y empieza otra época diferente, pero en este punto todavía es, pues, es una necesidad, no sé, muy
de conservar esa parte religiosa, mantenerla. No sé si era más bien por el lado de sus hermanos o el respeto que tenía más bien a su religión, que lo hacía por eso, porque sabemos muy bien por los otros textos que él estaba completamente de desacuerdo con todo. Adriana, ¿tú quieres responder algo al respecto? Gracias. Ok, entonces yo sí tengo un comentario. Recordemos siempre que Jesús, todo el tiempo que compartió con gente de diferentes filosofías o religiones, buscó iluminar, nunca combatir, nunca decir, recordemos que él enseñaba no diciendo eso está mal o no haga, sino en forma positiva. Entonces resaltó lo bueno y todas las religiones quieren cosas buenas. Además, hay que tener algo en mente y es que no en vano se escogió una familia en ese pueblo judío, en esa raza, en ese tipo de educación familiar donde estaba todo ese ambiente, con defectos como todas las cosas donde hay humanos, ¿sí? Pero él se dedicó a iluminar las cosas buenas. Y siempre ustedes se acuerdan que en la clase pasada tal vez fue que hablamos de la importancia de que nuestras familias se críen, se levanten en un medio de una religión, no importa cuál sea, porque de todas maneras se fijan principios y valores, algunos errados, otros acertados, no importa, pero con un norte moral, con un norte ético, por lo menos tratando de, ¿sí? No hay ninguna organización perfecta, pero fíjense que la enseñanza de Jesús siempre fue iluminar, enriquecer, dar ejemplo, mostrar. Claro, él hizo cambios y de hecho su familia empezó a vivir cambios distintos y recordemos con José cómo les hablaba de las tradiciones y de cosas que caían en la idolatría y el mismo José tuvo que reconocerlo a pesar de que era un ferviente judío, ¿sí? Cumplidor y maniático de la escritura y de la ley, ¿sí? Él poco a poco fue cediendo ante el comportamiento y ante el ejemplo de su hijo. Entonces creo que es algo que es muy importante. Continúa, había Laurita levantado la mano y después Luis, por favor. Gracias, Jaime. Creo que Laurita salió, se le estaba acabando la pila, por eso quería tratar de hablar. Ah, bueno. Bueno, entonces Luisito. Yo sí vuelvo a repetirlo, o sea, conjeturar lo mismo. O sea, ¿por qué si él, lo importante de él era tener experiencia y revelar al Padre, por qué escoge ese camino tan difícil? Esas dos propuestas que le hicieron, hubiera podido llegar su mensaje mucho, pienso yo que hubiera llegado mejor. Entonces, lo que yo me pregunto es, después de 2000 años, dejando el mensaje en manos de ese pueblo y de sus discípulos, que eran judíos, y de Pablo, que lo que hizo fue ligó el judaísmo con los griegos y con todo lo que se le ocurrió ahí, como él mismo dice, para ganar a los judíos y para ganar a los griegos, yo hago lo que sea. O sea, si tengo que acomodarlo como sea, lo hago. Lo haría después, las iglesias hicieron lo mismo, cuando tumbaron los templos de Zeus y pusieron el templo de San Patricio. Y aquí tumbaron el templo de Venus y pusieron a la Virgen de la Candelaria. O sea, a las finales hacen lo mismo, ¿no? Tratar de cambiar la mentalidad de la gente, cambiando sus estructuras. Pero después de 2000 años, realmente se ha logrado un poquito lo que... Porque si no hubiera sido por esta revelación, aquí siguiéramos todavía en los mismos ritos, los mismos rollos, el mismo Dios justiciero al que hay que aplacar, el que hay que soportar mal, y todas esas cosas. Entonces yo me pregunto, después de 2000 años ¿se ha logrado algún beneficio del mensaje o de la obra que vino a hacer Jesucristo realmente? Mira, yo creo que sí, a pesar de todas las distorsiones, ¿sí? Sobre todo porque, fíjate, cuando yo me pongo a analizar la Biblia, digamos que es el documento por excelencia donde se origina el cristianismo, porque el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, es una historia amañada del pueblo judío, o del pueblo hebreo, llamémoslo así, ¿sí? Contada, llena de mentiras y de mitos y de tradiciones, como a ellos les convenía mostrarla, pero aún así, y después con la historia paulina del cristianismo, y con eso que acabamos de leer al principio de la expiación, donde hoy todavía el cristianismo moderno, hoy siglo XX, XXI, estamos todavía creyendo en la expiación de Jesucristo. Cuéntenme una cosa, ¿en qué cambiaría
si nosotros abrimos la mente al concepto que nos enseñó Urantia, de que Jesús, de que no solo la expiación es un mito que no tiene sentido, ¿sí? Porque es no conocer al Padre, no reconocer la bondad de un Padre amoroso, ¿sí? ¿En qué cambia? Realmente en nada. Cambia en que nosotros somos cerrados y echados con llave por dentro porque somos aferrados a las tradiciones y tenemos miedo a cuestionar. ¿En qué cambia que yo te diga que Adán no fue hace 4.000 años, como dice el Antiguo Testamento, sino que fue hace 38.000? ¿Saben qué cambia? En la ignorancia que me queda un vacío histórico de 34.000. Y como no tengo respuestas, entonces prefiero hacerme el loco y seguir haciéndome el loco con los 4.000 años. Y lo mismo pasa con todas las tradiciones si nos ponemos a analizar las diferentes religiones, pero el mensaje final, aunque sea distorsionado de Jesús, está en el ambiente. Y fíjate que los reveladores lo dicen. Sobre ese mensaje es que nosotros, con las enseñanzas de Urantia, vamos a edificar de nuevo el mensaje de Jesús, la verdadera religión de Jesús, que es la religión de la experiencia personal. Y es ahí donde tenemos que trabajar, con mentes amplias, donde realmente cojamos y aprendamos las enseñanzas y el ejemplo de ese hombre entre los hombres, de ese Dios humano. Primero que todo, que aprendamos a vivir como seres, ¿sí?, mortales, que estamos luchando con defectos, con debilidades, tratando de ser mejores todos los días y sobre todo establecer una relación personal con nuestro Padre Celestial a través de nuestros ajustadores de pensamiento. Esa es la religión de Jesús. Eso fue lo que nos enseñó con su ejemplo. Entonces, todo lo demás, pues sí, vamos a construir sobre lo que hay. Todos nacimos en diferentes tradiciones, en diferentes culturas, en diferentes religiones, ¿sí? Y tenemos que partir de ahí porque es lo que tenemos. ¿Sí? Yo que voy a seguir criticando a mi papá o a mi mamá porque me enseñaron a ser católico, porque me enseñaron a ser evangélico, que me enseñaron a ser testigo de Jehová. No importa. Yo tengo un conocimiento, una tradición, y sobre eso es que vamos a edificar. Pero sí tenemos que llevar el mensaje de Urantia con una mente limpia y amplia, que creo que es lo que tenemos que invitar a las personas, ¿sí?, a que construyamos sobre eso. Ok, entonces continuamos. ¿Qué pasa que no me comparte? Ajá. Bueno, como no se lanza nadie, os comento. No, si es que sigo yo, pero es que no puedo compartir. Ah, que no puedes compartir. Vale, vale. Es un problema técnico. Selecciono. Share. Pero tú hablas, Javier. Platícanos algo mientras, no hay problema mientras comparte, Jaime. No, os quería comentar que realmente el gran problema que tenemos que tienen todas las religiones es el miedo. Es que las religiones de miedo imperan. Os voy a comentar una anécdota. Hoy esta misma tarde estamos reunidos con un grupo de Urantia España y de Urantia Madrid, perdón. Y curiosamente nos estaba comentando el responsable del grupo que estuvo una persona con nosotros, yo no la conocí, que era católico. Entonces él estaba muy entusiasmado con el tema del libro de Urantia. Bueno, pero se lo comentó un sacerdote. Y entonces, ¿qué te crees tú que es lo que pasó? Pues que empezó a decir que ese era realmente el demonio, que lo que intentaban era apartarlo de la verdadera fe, y el hombre se retiró realmente aterrorizado de que se vaya al infierno, porque realmente lo estábamos apartando de la auténtica fe. Entonces, claro, el miedo es terrorífico, es decir, es de las cosas peores que puede. Entonces, claro, el problema está que coarta la inteligencia y coarta la libertad y nos hace esclavos de que nos manipulen. Y realmente yo reconozco que es algo que humanamente es seguramente de las cosas más difíciles de luchar en nuestra existencia material. Es así. Las religiones del miedo hoy por hoy tienen un gran poder. Claro que sí. Bueno, continuamos. Séptimo, el 26 año 20 después de Jesucristo. A comienzos de este año, Jesús de Nazaret se hizo muy consciente de la amplia gama de poder potencial que poseía, pero estaba, asimismo, plenamente persuadido de que este poder no habría de ser empleado por su personalidad como hijo del hombre, al menos hasta que llegara su hora. En esta época, aunque poco decía, mucho pensó sobre su relación con su Padre en los cielos. La conclusión de tanta reflexión fue expresada cierta vez en su oración en la cumbre de la colina cuando dijo: sea yo quien fuere, sea cual fuere el poder que yo pueda ejercer o no, he estado siempre y siempre estaré sujeto a la voluntad de mi Padre paradisíaco.
Sin embargo, mientras este hombre iba y venía del trabajo a la casa y de la casa al trabajo en Nazaret, era literalmente cierto en cuanto a un vasto universo que en él se ocultaban todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo este año los asuntos de la familia anduvieron bastante bien, excepto por los problemas creados por Judá. Durante años tuvo Santiago dificultades con este hermano menor, quien no tenía inclinación por el trabajo, ni se le podía confiar que contribuyera a los gastos domésticos. Aunque vivía en la casa, no era escrupuloso en contribuir su parte para el mantenimiento de la familia como le correspondía. Jesús era un hombre de paz y de vez en cuando lo avergonzaban las explosiones beligerantes y los numerosos arrebatos patrióticos de Judá. Santiago y José querían echarlo de la casa, pero Jesús no daba su consentimiento. Cada vez que la paciencia de ellos llegaba al límite, Jesús se limitaba a aconsejar: tened paciencia, sed sabios en vuestro consejo y elocuentes en vuestras vidas, que vuestro hermano menor pueda conocer el mejor camino primero y ser obligado luego a seguiros en él. El sabio y amoroso consejo de Jesús previno la fragmentación de la familia. Permanecieron juntos, pero Judá no serenó sus sentidos hasta después de su matrimonio. María rara vez hablaba de la misión futura de Jesús. Siempre que se mencionaba este asunto, Jesús solo replicaba: aún no ha llegado mi hora. Ya casi había acabado Jesús la difícil tarea de independizar a su familia de la necesidad de la inmediata presencia de su personalidad. Rápidamente se preparaba para el día en que pudiera, sin conmoción, alejarse de este hogar de Nazaret para comenzar el preludio más activo de su verdadero ministerio para los hombres. Nunca perdáis de vista el hecho de que la primera misión de Jesús en su séptimo autootorgamiento fue la adquisición de la experiencia como criatura, el logro de la soberanía de Nevadón. En el acto de acumular esta experiencia misma, hizo la suprema revelación del Padre del Paraíso Obrantia y a todo su universo local. Concomitantemente con los anteriores propósitos, también se dedicó Jesús a desenmarañar los complicados asuntos de este planeta, así como estaban relacionados con la rebelión de Lucifer. Este año, Jesús disfrutaba de más tiempo libre y lo dedicó a adiestrar a Santiago en la administración del taller de reparaciones y a José en la dirección de los asuntos domésticos. María presentía que se estaba preparando para dejarlos. ¿Dejarlos? ¿Para ir a dónde? ¿A hacer qué? Ya casi había renunciado a la idea de que Jesús sería el Mesías. No podía comprenderlo, simplemente no entendía a su primogénito. Jesús pasó gran parte de su tiempo ese año con cada uno de los miembros de su familia. Frecuentemente salía con ellos, haciendo largas caminatas por los campos y las colinas antes de la cosecha. Llevó a Judá a visitar al tío granjero que vivía en el sur de Nazaret, pero Judá no se quedó mucho tiempo después de la cosecha, sino que se escapó de la granja del tío. Poco tiempo después lo encontró Simón viviendo con los pescadores del lago. Cuando Simón lo trajo de vuelta al hogar, Jesús tuvo una conversación con el fugitivo muchacho y, puesto que quería ser pescador, lo llevó a Magdala, entregándolo a la custodia de un pariente que era pescador. De allí en adelante, Judá trabajó bastante bien y con regularidad hasta que se casó y continuó como trabajando de pescador después de su matrimonio. Finalmente el día había llegado en que todos los hermanos de Jesús habían elegido sus oficios y se habían establecido en ellos. Se estaban preparando el escenario para la partida de Jesús de su hogar. Y aquí he traído el cuadro de Paulita, ¿sí?, donde hace una descripción de los hermanos de Jesús, porque me parece apasionante ver la diferencia de caracteres. Los que tenemos hijos, pues podríamos hacer un cuadrito igual con las características de nuestros hijos, porque todos somos diferentes. Entonces, Santiago, equilibrado, de buen carácter, estudioso y trabajador. Miriam, equilibrada, sensata, noble y mucha disposición a lo espiritual. José, muy trabajador, falta de aptitudes y nivel intelectual bajo, ¿sí? Simón, bien intencionado, muy sellador y poco práctico. Marta, lenta de pensamiento y de acción, muy responsable y eficiente. Judá, revolucionario de ideas, temperamento inestable, agresivo y poco discreto. Amós fue el niño que murió, ¿sí? Y Ruth hablaba sin pensar, sincera de corazón, bonita, el cascabel de la casa. Ahora, miren ustedes cómo Jesús direccionó a cada uno. Piensen ustedes qué hacía Santiago, qué hacía Miriam, ¿sí?, con el tema de la leche, la mantequilla, los quesos. José, cómo fue encargándose también de la tienda de las caravanas. Simón, o sea, y empiezan ustedes a ver esa sabiduría con que Jesús coge a cada uno con sus características y con los talentos con que vino y lo encamina y lo guía. Aún a Judá, fíjense que él no permitía, cualquiera diría, no, es que ese tipo había que echarlo. En la época, pues,
Era guerrillero y revolucionario y responsable, y sin embargo él con todo el amor y la paciencia lo tiene hasta que lo lleva con el pariente pescador y lo encarrila en la pesca y él se vuelve un muchacho responsable y todo. Pues dice, en noviembre hubo una doble boda. Santiago y Miriam y Jacob, se unieron en esponsales. Fue esa una ocasión de verdadero júbilo. Hasta María nuevamente se sintió feliz, excepto por momentos cuando se daba cuenta de que Jesús se estaba preparando para irse. Ella sufría bajo el peso de una gran incertidumbre. Le hubiera gustado que Jesús se sentara y hablara libremente con ella como cuando era niño, pero él se había vuelto muy reservado, estaba profundamente silencioso acerca del futuro. Santiago y su novia se mudaron a una casita regalo del padre de ella en la parte oeste del pueblo. Aunque Santiago continuaba manteniendo el hogar de su madre, se redujo su contribución a la mitad después de su boda y José fue nombrado formalmente por Jesús jefe de la familia. Finalmente, Judá también enviaba fielmente cada mes su contribución a la casa. La boda de Jacob y Miriam ejerció una influencia muy benéfica sobre Judá y al partir para la zona pesquera el día después de la doble boda le aseguró a José que podía confiar en él. Cumpliré plenamente con mi deber y más si es necesario, y mantuvo su promesa. Miriam vivía al lado de María en la casa de Jacob, cuyo padre Jacobo el viejo había fallecido y sepultado junto a sus padres. Marta tomó el lugar de Miriam en el hogar y antes del fin de ese año la nueva organización ya funcionaba sin problemas. Al día siguiente de la doble boda, Jesús tuvo una conversación importante con Santiago, a quien le dijo confidencialmente que se estaba preparando para irse. Le presentó el título de propiedad del taller de reparaciones y formal y solemnemente abdicó al título de jefe de la casa de José y de la manera más conmovedora instaló a su hermano Santiago como jefe y protector de la casa de mi padre. Redactó y luego ambos firmaron un pacto secreto en el cual se estipulaba que a cambio del obsequio del taller de reparaciones, Santiago asumiría de allí en adelante la plena responsabilidad de las finanzas de la familia, exonerando a Jesús de toda ulterior obligación en este asunto. Después de firmar el contrato y de preparar un presupuesto que permitiera hacer frente a los gastos de la familia sin ninguna contribución de Jesús, dijo a Santiago, pero hijo mío, yo seguiré enviándote algo todos los meses hasta que haya llegado mi hora. Lo que yo envíe tú lo usarás como lo exija la ocasión. Dedica mis fondos a las necesidades o a los placeres de la familia, tal como te parezca apropiado. Úsalos en caso de enfermedad o para enfrentar inesperadas urgencias que puedan sobrevenir a cualquier miembro de la familia. Así pues, se preparaba Jesús para ingresar a la segunda fase de su vida adulta, en la cual se separaría de su casa para dedicarse públicamente a los asuntos de su padre. Queridos amigos, es un documento apasionante, realmente, y apenas el abrebocas de lo que se viene. Ahora va a comenzar lo bueno. Sí. La verdad que es de una riqueza tal. Yo les agradezco mucho a Pablo, a Luisito, a Adriana. El documento que nos trae Adriana, que lo voy a mandar ahora con la grabación, es maravilloso, se lo recomiendo. Ese de los templos realmente le dan una perspectiva distinta, ¿no? Enriquece mucho el entender todo el rollo con el templo que tienen los judíos, y para entenderlos un poquito también, y para entender todo lo que pasaba dentro de eso, por qué a uno les gustaba y se maravillaban. Bueno, es una obra maravillosa, independientemente de todo, ¿no? Un templo monstruoso para la época, y yo creo que todavía hoy, pero lo interesante era el significado que tenía. Y cuando uno mira los arraigos, Luis hacía una anotación la clase pasada, y es que después de 2000 años los judíos siguen igualitos o peores, ¿sí? Y todavía siguen adorando el templo, y todavía van y se dan allá contra el muro de la lamentación, y bueno, ¿sí? Y todavía siguen viviendo un fundamentalismo que no es muy distinto al fundamentalismo cristiano, ¿sí? No sabemos sino pelar a los demás, pero se nos olvida también mirar un poquito hacia adentro. Entonces, mis queridos amigos, les agradezco muchísimo, muchísimo por su tiempo. De verdad que ha sido un placer tenerlos hoy, y les estaremos mandando la grabación. No sé si hay algún comentario final. Ok, entonces los dejamos